Buenas noches, hermanos. Como antes de iniciar el estudio, como se hizo mención de que alguien estaba buscando un libro sobre determinado tema, les doy una recomendación para los que leen el inglés. Hay una página que es del seminario de Denver en los Estados Unidos, Denver Seminary, que ellos tienen dentro de sus páginas una que se llama Denver Journal. Lo que hacen en esas páginas es dar recomendaciones de parte de los profesores de Biblia del seminario en cuanto a obras que tienen que ver con la Biblia. No tienen obras que tienen que ver con el ministerio, ni obras que tienen que ver con la vida espiritual, ni tampoco obras sobre la teología sistemática, pero sobre lo que tiene que ver con estudios bíblicos, pues tienen muchas recomendaciones que son muy buenas. Así que ahí uno puede acudir a la recomendación de expertos evangélicos, conservadores, sobre distintos aspectos de la Biblia. Denver Journal. Si buscan en Google Denver Seminary, ahí en la página de Denver Seminary encontrarán un enlace al Denver Journal, o si buscan en Google directamente Denver Journal, encontrarán que hay dos revistas, aunque no es realmente una revista, pero hay dos Denver Journal, pero uno de ellos no tiene nada que ver con Biblia, ni teología, ni nada, es otra cosa, y uno sí, ¿verdad? Así que es una recomendación que tal vez les sea de alguna utilidad en algún momento. Hoy, hermanos, vamos a iniciar o entrar ahora en el estudio del último capítulo del libro de Amós. Ustedes han perseverado durante estas semanas en que hemos venido recorriendo este libro. Es un libro, como habremos visto, un poco diferente de los libros de la Biblia que más hemos leído, digo yo. Un libro que bastante negativo. Vamos a ver un poco de algo positivo hoy en el último capítulo del libro, pero hasta aquí el libro ha sido bastante negativo y se ha centrado en un tema en particular que tampoco es un tema que tratamos mucho en nuestras iglesias, y es el tema de la justicia, o más bien el tema es de la injusticia social, la injusticia particularmente en el área de los tribunales y en el comercio. Pero claro que hay aplicación para cada aspecto de la vida donde uno puede estar involucrado o tentado a involucrarse en la injusticia. Y como uno lee en los periódicos todos los días de cuestiones de injusticia, uno puede preguntarse cómo debemos entender esto y qué debemos hacer al respecto a la luz de un libro como Amós. Hoy, para comenzar, vamos a repasar la introducción que presentamos hace 8 días, que es similar a la introducción que hemos dado en semanas anteriores también, ¿no? La introducción comienza hablando de las 5 categorías principales de profecías en los libros proféticos del Antiguo Testamento, desde Isaías en adelante. Esas 5 categorías son denuncias del pecado del pueblo de Yahvé. En este caso puede ser el reino del norte, Israel, o puede ser el reino del sur, en Judá. Y en particular de los líderes del pueblo, los líderes, los reyes, los ricos, los sacerdotes, los que tienen, los profetas a veces, los que tienen liderazgo en el pueblo de Yahvé. También hay llamados a Israel. He ordenado estas categorías de una manera lógica
después de las denuncias del pecado, se puede mencionar los llamados a Israel o Judá a convertirse de sus malos caminos. La verdad es que no hay tantos de esos llamados que uno esperaría, aunque implícitamente ahí está la idea de que el pecado denunciado se debe abandonar. En tercer lugar, hay bastantes pasajes que anuncian juicio, y no son juicios pequeños o menores, sino juicios devastadores contra Israel o Judá. Esto sí lo hemos visto en Amós. Y en cuarto lugar, promesas de restauración de Israel o Judá después del juicio devastador. Con cierta frecuencia los cristianos sacamos esas promesas de restauración de su contexto y decimos que, mira, los profetas hablan una teología de prosperidad. Pues sí, hablan de una teología de prosperidad, pero es una prosperidad que viene después del juicio terrible, ¿no? Y número 5, también hay predicciones de juicio contra otros pueblos que no sean Israel o Judá, pueblos que habían tratado mal a Israel o Judá. Ahora, en el caso del libro de Amós, ustedes recordarán que comenzó con una serie de profecías de la quinta categoría. Y también, si recuerdan, los demás capítulos, lo que ha predominado es la categoría 1, denuncias del pecado del pueblo de Yahvé, y número 3, anuncios de juicio devastador. La segunda categoría, la de llamados a Israel, perdón, tengo un problema aquí que me apareció, no sé por qué. Ahí está. Bueno, ya. Permítame un tico, voy a ver si logro recuperarme aquí. Aquí vamos, ¿sí? Y terminando ese primer párrafo, la segunda categoría, la de llamados a Israel o Judá a convertirse, que uno esperaría que serían abundantes, realmente solo aparecen en 2 pasajes. Y lo que no hemos visto hasta ahora y en ninguna parte es promesas de restauración. Pero antes de terminar, justo en los últimos versículos del libro veremos promesas de este tipo. En los primeros 2 capítulos, tras anunciar 7 profecías en contra de igual número de naciones, denunciando sus pecados y declarando el terrible castigo divino que sufrirían, naciones, digamos, gentiles, aunque la séptima nación fue Judá. Luego Amós proclamó una profecía similar contra Israel, o sea, el reino del norte, donde estaba él profetizando, aunque ahí sí entró en más detalle. Ese fue en el capítulo 2, los versículos 6 a 15. Yahvé le había revelado a Amós que por 4 pecados de Israel, y a él los enumera, ¿verdad? Injusticias sociales, inmoralidad sexual, religión falsa e hipócrita, e ingratitud a Yahvé. Ese es el pecado que más se recalca en esa parte del libro. Por esos 4 pecados, Yahvé lo castigaría con una derrota militar rotunda. Podemos recordar que Amós profetizó como 40 años antes de que los asirios llegaron y aplastaron el reino del norte y llevaron al cautiverio un buen número de sus habitantes. Luego, en los capítulos de 3 a 6, Yahvé, mediante su profeta Amós, amplía tanto la denuncia del pecado de Israel como el anuncio del castigo resultante, las 2 categorías que ya mencionamos que con más frecuentemente se encuentran en el libro. Y al denunciar el pecado, hay un énfasis especial en las injusticias cometidas en contra de los pobres, y en segundo lugar, en el orgullo que acompañaba la opresión, la soberbia, podríamos decir. En los capítulos de 7 a 9, entonces, los últimos 3 capítulos del libro, que hemos estado viendo en las últimas semanas,
Yahvé revela a Amós 5 visiones sobre el juicio de Israel. Los relatos de estas visiones y de su interpretación constituyen un hilo que unifica estos últimos 3 capítulos del libro. Y en la semana pasada recalcamos que hay una similitud marcada de forma y de contenido entre los relatos de las primeras 2 visiones, que se encuentran al principio del capítulo 7, y luego también hay una similitud así entre los relatos de la tercera y la cuarta visión en el capítulo 7 y en el capítulo 8. En estos 3 capítulos, de 7 a 9, la categoría de profecías que prevalece es el anuncio de juicio devastador contra Israel. Si bien en sus últimos 5 versículos, que veremos hoy, se presenta la única promesa en el libro de restauración de Israel después del juicio devastador. Recordemos de nuevo, no se trata de prosperidad hoy, porque hay un largo camino terrible que queda por delante para Israel. Así que entrando ahora al capítulo 9, el capítulo comienza con la quinta de las 5 visiones que ya mencionamos. Esta no tiene una pareja como en el caso de las 4 visiones anteriores. En el capítulo 9, de 1 a 6, se encuentra el relato de esta quinta visión. Y en el primer versículo del capítulo, Amós dice que vio a Yahvé parado junto al altar de un templo. Y en la Reina Valera sale un poco diferente. En la Reina Valera dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. No junto a, sino sobre. Y así que a continuación explico que la preposición hebrea, traducida como sobre, que es lo que más comúnmente significa esta preposición, también puede significar junto a, así como sucede en español con la palabra sobre en algunas expresiones, ¿verdad? Que tengo una casa sobre el lago, por ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que es necesariamente que sea una casa flotante, sino que es una casa que está junto al agua, junto al lago, ¿verdad? Y en el presente pasaje, en vez de vi al Señor que estaba sobre el altar, tiene más sentido decir que vi al Señor que estaba junto al altar. Y de hecho así traducen en varias versiones, como la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén y la Nueva Versión Internacional. Vimos, tal vez recuerden ustedes, una expresión similar en el capítulo 7, el versículo 7, donde en la Reina Valera dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro. Y en el momento cuando vimos eso, comentamos que probablemente sería mejor entender la preposición como junto a. He aquí el Señor estaba junto a un muro. Aunque no es tan importante, pero en el caso del altar se ve un poco raro pensar en el Señor parado encima del altar. El resto del versículo indica que el altar se encuentra en un templo, donde mucha gente se ha congregado, lo cual implica que no se trata de cualquier altar. Por ejemplo, no se trata de un altar de los lugares altos de Israel, que ustedes recordarán que esos lugares altos eran como santuarios locales, digamos, que la gente podía construir en algún lugar, sino que se trata del altar de un templo importante, como el templo de Betel, ciudad donde probablemente Amós anunció muchas de sus profecías, si no todas. En el capítulo 7, de 10 a 13, es donde eso queda más claro. Regresemos a mirar un momentico ese pasaje. En el capítulo 7, versículo 10, leemos, entonces el sacerdote Amasías de Betel. Y recordemos que cuando el rey Jeroboam
o cuando las tribus del norte, mejor dicho, se apartaron de las tribus del sur, y se nombró como el primer rey del norte, el rey Jeroboam, que él estableció dos templos, dos santuarios en el territorio del norte para evitar que los habitantes del reino del norte hicieran peregrinaciones al templo en Jerusalén, en el reino del sur. Y tal vez ustedes recuerden que esos dos templos se ubicaron, uno en Dan, la ciudad más al norte del reino del norte, y el otro en Betel, la ciudad de que estamos hablando ahora, que esta ciudad estaba muy cerca de la frontera sur de Israel. Entonces es probable que se trate del altar de ese templo, o de uno, podría ser de Dan, pero probablemente de Betel, porque ahí es donde Amós estaba profetizando, aunque la profecía no identifica de qué templo exactamente. Hay referencias a Betel varias veces en el libro, en los versículos mencionados ahí en las notas, en 3:14, 4:4, 5:5, 8:14. Y el pasaje que narra cómo Jeroboam estableció el templo allí está en 1 de Reyes 12 y 13. Se supone que la visión no se trata del templo de que nosotros tal vez pensaríamos, no se trata del templo de Jehová en Jerusalén, pues este templo no estaba en Israel, no estaba en el reino del norte, donde Amós estaba profetizando, sino en Judá, en el reino del sur. Así, en el primer versículo, primero Yahvé dio la orden de hacer caer el templo sobre la gente que estaba allí congregada, sobre los adoradores. Así que leemos al principio: vi al Señor que estaba junto al altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Así que como acabamos de leer en esta visión que vio Amós, Yahvé ordenó golpear los capiteles de las columnas del templo. Y para ser exactos, en lugar de derriba el capitel, el texto hebreo tiene golpea el capitel. Y esa es la traducción que uno encuentra en las Biblias Américas y la Nueva Versión Internacional y otras versiones. No es tan importante, no afecta mucho al sentido del pasaje. El capitel es la parte superior de la columna que la corona con moldura y ornamentación. Aparentemente aquí cuando habla de el capital, se trata de lo que llaman un singular colectivo. O sea que se refiere no solo a un capitel de una columna, sino de los capiteles del templo, o los capiteles de las columnas del templo. También Yahvé ordenó que los umbrales del templo se estremecieran. Y en la Reina Valera tampoco dice umbral, dice puertas. Estremezcanse las puertas, dice. En lugar de las puertas, sin embargo, deberían traducir los umbrales. Y esto se encuentra, por ejemplo, en la Reina Valera actualizada y las Biblias Américas y la Nueva Versión Internacional. Esta orden divina parece referirse a un terremoto, pero uno piensa en si los umbrales van a estremecerse, sería un terremoto que lo haría, el cual causaría el efecto que se menciona en la orden siguiente: de estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Así que ordenó entonces en esta orden siguiente que los capiteles cayeran sobre la cabeza de todos los adoradores. El significado exacto del verbo traducido hazlos pedazos
Es inseguro, pero el contexto indica que ha de significar algo similar a esta traducción. Luego enseguida Yahvé anunció que él mataría a espada a todos los que no murieran en el colapso del templo. Y así, comenzando con la segunda parte del versículo 9, leemos: y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces, primero Yahvé afirmó enfáticamente que mataría a todos los sobrevivientes a espada, como ya dijimos, en una invasión militar de Israel. En lugar de al postrero de ellos, sería más claro traducir al resto de ellos, como hace la Biblia de las Américas, o a los que quedan, o sea, que los que no mueran en el terremoto. Luego Yahvé recalcó que en ningún lugar habría escapatoria de esta matanza divina, es lo que se encuentra en los versículos 2 a 4. Esta idea de que no habrá escapatoria se repite en 5 oraciones consecutivas de estructura similar. En cada una comienza con una oración condicional introducida en el hebreo por la conjunción im, que significa sí o significa aunque. Puse aquí entre paréntesis que esta repetición no se nota tanto en la Reina Valera de 1960, pues traduce aunque 3 veces y sí 2 veces. Pero observé que la Biblia de las Américas, por ejemplo, y la Nueva Versión Internacional y la Biblia del Peregrino traducen aunque las 5 veces, para que uno mire esa repetición que hay en el hebreo. Y luego cada oración concluye con una afirmación introducida por la expresión en hebreo que es misham, que significa de allá o de allí. Entre paréntesis puse aquí que la Reina Valera traduce esa expresión como de allá 2 veces, y porque el español lo exige, sencillamente como allí 3 veces. Las primeras 4 veces Yahvé recalcó esta idea mediante 2 merismos hiperbólicos, que evidentemente se refieren a acciones irreales. Ahora, ¿qué es un merismo? El merismo es una figura literaria que menciona 2 polos opuestos para representar una totalidad. Veremos en un momentico cuáles son los merismos que se encuentran aquí en el pasaje. Primero el versículo 2 que ya leímos. El primer merismo afirma que no habrá escapatoria de la matanza divina en ningún lugar del universo. Leyendo de nuevo. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Pues se supone que la verdad es que no tenía ningún israelita la opción de cavar hasta el Seol para esconderse allí, y tampoco ninguno tenía la opción de subir hasta el cielo para esconderse allí. Pero dice Dios en este primero que aunque pudieran hacer esto, no podrían escapar de la matanza divina. El segundo merismo, en el primer merismo noten que el contraste entre el Seol, que supuestamente está en lo más profundo, hacia abajo, y el cielo, que está hacia arriba, ¿verdad? Y aquí esto abarca no solo lo que es la vida normal en la tierra, sino todo el universo, puse yo, ¿no? Incluyendo el cielo y el Seol. El segundo merismo afirma que no habrá escapatoria de la matanza divina en ningún lugar en la tierra o en el mar, en el 9.3. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, el Carmelo era la montaña más alta en el territorio de Israel,
Allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, pues eso sería más difícil, ¿verdad? Pero aunque pudieran hacer eso, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Así que en este segundo merismo sí se refiere a lugares pues en la planeta, lo que hoy llamarías el planeta Tierra, ¿verdad? En la Tierra misma y en el mar, en contraste con el primer merismo que habla de lugares fuera de este mundo. Luego, en el versículo 4, Yahvé recalcó esta idea una quinta vez mediante una afirmación que habla de una posibilidad terrible, pero en contraste con las posibilidades anteriores, real, ¿verdad? Así que nadie pudiera esconderse ni en lo más profundo del mar, ni en el cielo, ni en el Seol. Pero en esta quinta afirmación hablará de una posibilidad más realista, pero terrible, la de ser llevado al cautiverio por los enemigos, en el versículo 4. Ni allí escaparían los israelitas de la matanza divina. Así leemos en el versículo 4, y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Terrible esta profecía que proviene de Yahvé y que anuncia a vos. Amós describe el poder del juez divino que acaba de enunciar su juicio aterrador contra Israel. Y esto lo hace en el capítulo 9, los versículos 5 a 6. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda la tierra como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Parece referirse a un terremoto allí. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Así que en el versículo 5, perdón, antes de pasar eso, en el inciso 1.4 mencioné que también en 4.13 y en 5.8 a 9 hay descripciones similares del poder inmenso de Yahvé, incrustadas en pasajes, o sea que como que interrumpan los pasajes, que similarmente anuncian juicio divino contra Israel. Ustedes tal vez recuerden esos pasajes y si no los pueden buscar. Así que en el capítulo 9, versículo 5, se menciona al principio que Jehová causa terremotos. Y en lugar de se derretirá, en la Reina Valera dice el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y no solo la Reina Valera, sino también otras versiones tienen esa traducción. Pero probablemente se debe traducir más bien temblará. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y temblará, o en tiempo presente tiembla. Esta es la traducción que uno encuentra en la Biblia del Peregrino y en la Biblia de nuestro pueblo, que es una versión latinoamericana de la Biblia del Peregrino. Y aquí menciono yo el excelente comentario de Shalom Paul sobre Amós. Shalom Paul es un erudito judío, no es cristiano, es un erudito judío que escribió un excelente comentario al libro de Amós. Y también el más respetado léxico hebreo hoy, cuyo título puse ahí en inglés, también traduce esta palabra o indica que esta palabra significa temblar en vez de derretirse. Así que Jehová causa terremotos
También, según el versículo 6a, Él también construye el cielo, o construyó el cielo. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Y aquí menciono de paso que en lugar de expansión sería mejor traducir bóveda, como hace la Biblia de Jerusalén y la Dios habla hoy y la Biblia de las Américas. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido la bóveda sobre la tierra. Así es como se mira el cielo desde la tierra, ¿no? Y también Él es quien derrama el agua del mar sobre la tierra. Eso se ve en el capítulo 9, la segunda parte del versículo 6, ¿verdad? Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Y esta oración también aparece en el capítulo 5 y el versículo 8 y se ha interpretado de varias maneras, como una referencia a la lluvia o a las inundaciones o a los maremotos o al diluvio con D mayúscula en tiempos de Noé, ¿no? Como sea, es una manifestación del poder de Dios y el poder de Yahvé, el Dios de Israel. Luego continúa Amós en el capítulo 9, los versículos 7 a 10, diciendo que aunque Israel no lo merece, Yahvé le dará un tratamiento preferencial en el juicio. En primer lugar, en el versículo 7 indica que Israel merece que Yahvé lo trate como trata a las otras naciones. 9:7 dice, hijos de Israel. Recordemos que está hablando a los habitantes del reino del norte, que se llamaba Israel de hecho. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Este es un versículo que tal vez nos parece un poco difícil de entender, pero básicamente está diciendo Yahvé que en un sentido ellos no merecen ser tratados diferente de ninguna otra nación. Así que explico a continuación que lo que dice en la primera parte del versículo 7 es que Israel no era el único pueblo cuya historia era dirigida por Yahvé. Podrían los israelitas pensar eso, como eran el pueblo escogido por Dios y como el Antiguo Testamento habla de cómo Dios ha dirigido su historia. Pero él también dirigía, según este versículo 7, la historia de todos los pueblos, hasta la de los cusitas. Ahora, ¿quiénes son los cusitas? Un pueblo que para los de Israel vivía lejos y que para ellos también era un pueblo físicamente extraño. Podemos echar un vistazo a Isaías 18, los primeros 2 versículos, que nos dan una idea de cómo los de Israel veían a los cusitas. Capítulo 18 de Isaías, los primeros 2 versículos, que dicen, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que en hebreo es literalmente Cus, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad. Y la parte siguiente, la parte en donde uno mira que veían ese pueblo como un poco raro. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura. Parece que los etíopes o los cusitas eran más altos que el mediano de la humanidad. Y tez brillante, un tez que era negra aparentemente, y así lo describían como brillante. Al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Un lugar exótico para los israelitas, que claro que no viajaban como nosotros podemos viajar hoy día. Así que para ellos ese pueblo era un pueblo
para los de Israel. Ese pueblo cusita era un pueblo extraño físicamente y también vivían muy lejos de ellos, ¿verdad? La expresión traducida hijos de etíopes en nuestra versión es literalmente hijos de cusitas. Y esa expresión a su vez probablemente significa sencillamente cusitas. La tierra de Cus quedaba al sur de Egipto, donde ahora están Sudán y Etiopía. Por eso muchas versiones traducen aquí etíopes o Etiopía en vez de Cus, ¿no? Abarcaba un poco más del territorio de Etiopía, abarcaba lo que hoy es Sudán también. Así que ese pueblo raro y lejano para los de Israel, ellos también era un pueblo que en un sentido ellos también era un pueblo especial para Dios, así como los de Israel. Y luego él señala que Israel no era el único pueblo que ha vivido un éxodo dirigido por Yahvé. En el Antiguo Testamento podríamos tener esa impresión, pero aquí aclara Amós, aclara Jehová a través de Amós, que si bien Israel era su pueblo escogido, él también había hecho cosas algo similares con otros pueblos. Así leemos en la segunda parte del versículo 7, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, pero no solo eso, sino también a los filisteos de Caftor y también de Kir a los arameos. Así que es pueblos que habían pasado de un lugar para otro. Y lo que está diciendo aquí Jehová es que yo estuve involucrado en cada caso, no solo en el caso de los de Israel. Así que Israel no era el único pueblo que ha vivido un éxodo dirigido por Yahvé, porque él había hecho algo similar con los filisteos y los arameos, que eran vecinos, enemigos de Israel. Eso lo vimos en el capítulo 1, no vamos a volver a leer los pasajes, pero en el capítulo 1, versículo 3 y el versículo 6. Ahí. Los especialistas en la historia aquí generalmente opinan que Caftor, el lugar de origen de los filisteos, era lo que hoy conocemos como Creta, una isla al sur de Grecia, aunque algunos abogan por Chipre, que es una isla al sur de Asia Menor o al sur de Turquía hoy, o Capadocia, que no era una isla, sino que era en la parte oriental de Asia Menor, la parte oriental de lo que es Turquía hoy. En cuanto a Kir, de donde vinieron los arameos, que ya se mencionó en el capítulo 1, versículo 5, parece que era un sitio ubicado en el sudeste de Mesopotamia. O sea que cerca de Elam, Elam se menciona en Isaías 22:6 y ahí hay un cierto indicio en cuanto a dónde estaba ubicado. Elam quedaba al este de Babilonia. Babilonia estaba en Mesopotamia, Elam un poco al este. Y Kir estaba aparentemente cerca de Elam. Sin embargo, aunque Yahvé estaba, como aquí él indica, involucrado en la historia de todos los pueblos, no solo de Israel, sin embargo, dice a continuación, él dará a Israel un tratamiento preferencial en el juicio. Claro que los de Israel, ellos sabían y creían que eran el pueblo elegido por Yahvé, y por eso pensaban que iban a escapar cualquier maltrato o juicio por Yahvé, pero él aquí dice que les va a dar un tratamiento preferencial en el juicio. Dice que normalmente Yahvé aniquila al reino pecador. Así dice la primera parte del versículo 8. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador que sea, ¿verdad? Y yo lo asolaré de la faz de la tierra.
Eso es lo que tu trato normal, dice él, con los pueblos pecadores. Pero, sin embargo, en el caso de Israel, dice a continuación en el mismo versículo, no matará a todos, sino que hará separación entre los pecadores y los justos. Morirán a espada los pecadores, pero los justos serán preservados, pero dispersos, ¿verdad? Entre las naciones. Eso se dice a continuación en el capítulo 9, el versículo 8, la segunda parte del versículo 8 y hasta el versículo 10. Primero en 9, 8b a 9a, o sea, de la segunda parte del versículo 8 a la primera parte del versículo 9, se encuentra la primera promesa explícita en el libro de que Yahvé preservará alguna parte de la nación. Así que leemos en el 9:8b, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Así que aquí Yahvé indica que va a preservar alguna parte de la nación, si bien de alguna manera esa es la primera promesa explícita, pero de alguna manera se vislumbra la preservación de un remanente pequeño en versículos anteriores que hemos leído, aunque tal vez no estaba ahí tan claro, en 3:12 y 5:3. Leamos ahora estos dos versículos en retrospecto. Y en 3:12 encontramos lo siguiente: despiértense las naciones y suban, estoy leyendo en Joel, Amós 3:12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moren en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Pues no es una promesa muy animadora, pero sí se indica que algunos van a escapar, así como se rescata la punta de la oreja o las 2 piernas de la bestia que ha consumido el resto del animal, ¿no? Y asimismo encontramos en 5:3 una promesa que casi no se nota, pero está allí, ¿verdad? 5:3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. O sea que solo el 10% va a sobrevivir a las batallas. Pues eso no parece ser una promesa muy halagadora, pero de alguna manera hay una promesa allí también, ¿verdad? Pero esos anticipos, se puede decir, se expresan, anticipos de una promesa, prepara el terreno para la promesa que encontramos en donde estamos en el capítulo 9, cuando Yahvé dice, no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Así que no matará a todos, sino que hará separación entre los pecadores y los justos. Morirán a espada los pecadores, pero los justos serán preservados, dispersos entre las naciones. En el pasaje que acabamos de leer, en 9:8b a 9a, se encuentra la primera promesa explícita en el libro de que Yahvé preservará alguna parte de la nación. Y luego en el resto del 9, o en el versículo completo, se habla de un granito, aquí en la Reina Valera, pero probablemente sería mejor traducir una piedra, así traducir la nueva versión internacional y varias versiones en inglés que se han publicado en las últimas décadas. Es también lo que indica la traducción alterna de la Biblia de las Américas. Y la
la traducción del mismo vocablo en la Reina Valera 60, pero en otro pasaje, en 2 de Samuel 17:13. Parece que la idea aquí en el versículo 9 es que el buen grano pasa por la criba al cautiverio, pero los pecadores arrogantes del pueblo, representados por las piedras, no se escapan, sino que morirán a espada. Así que, volviendo al versículo 9, podemos leer: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Así serán dispersos, ¿verdad? Como se zarandea el grano en una criba, y no cae una piedra en vez de granito, no cae una piedra en la tierra. O sea que las piedras quedan atrapadas en ese proceso de zarandear en la criba, y esas piedras representan los israelitas que morirán a espada. Para otra referencia a una criba que deja pasar el grano, pero detiene la basura, uno podría ver Eclesiástico. No estoy hablando de Eclesiastés, sino de un libro que se encuentra en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. Eclesiástico 27:4, que dice: cuando la criba se sacude, desechos. Así que la idea ahí es que lo que cae no son los desechos, sino que lo que cae es el buen grano, y la criba entonces evita que caigan los desechos. Y en fin, nos dice el versículo, dice Amós en el versículo 10, que morirán violentamente los que pecaron, sin temer el castigo divino. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará, ¿no? Que no se acercará el juicio, ni nos alcanzará el mal. Es una profecía terrible lo que aquí leemos, ¿eh? Ahora, hasta aquí en el libro de Amós todo ha sido negativo, o casi todo, ¿verdad? Que vimos un par de pasajes donde uno podría encontrar un pequeño elemento positivo, pero aún esos pasajes son negativos. Sin embargo, después del castigo, dicen los versículos siguientes, los restantes versículos del libro: Yahvé restaurará a Israel. Esto lo dice en el capítulo 9, los versículos de 11 a 15. Esta restauración entraña el cumplimiento de los pactos davídicos. Ustedes tal vez recuerden que el pacto davídico fue una promesa a David de que siempre habría un heredero suyo reinando sobre Israel, y también el pacto abrámico. Veamos, en el 9, 11 a 12, Yahvé dice que Él restaurará el reino del linaje davídico. Pues en ese momento todavía había reyes davídicos, pero vendría el momento en que los del reino del sur, donde estaban reinando los hijos de David, serían llevados al cautiverio. Y en el reino del norte, el rey no era del linaje davídico. Allí no estaban experimentando el reinado de esta dinastía. Así que en 9:11 hay una promesa de que Yahvé levantará la dinastía davídica caída. Leemos: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, eso requiere un poco de explicación. En lugar de tabernáculo, sería más claro aquí traducir cabaña, como traduce la Biblia de Jerusalén, o choza, como traduce la Dios habla hoy y la nueva versión internacional. O quizá mejor aún, enramada. Si tomáramos el tiempo, podríamos ver Nehemías 8:15 y la traducción de esta misma palabra hebrea por la Reina Valera 60, y en Isaías 1:8. De hecho, tal vez podamos ver ahí Isaías 1:8. Eso solo nos llevará un momentico. Isaías 1:8 dice:
y queda la hija de Sión como enramada en viña. Esa es la palabra que se usa aquí en Amós. Como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El vocablo no se refiere al tabernáculo que sirvió de santuario de Yahvé por muchos años. Y uno podría pensar eso al leer en la Reina Valera de la expresión yo levantaré el tabernáculo, pero no está hablando de eso, sino a una construcción sencilla y temporal, como las que se hacían en los campos durante la cosecha. Eso es lo que vimos en Isaías 1:8. Aquí en Amós se usa irónicamente para referirse a la dinastía davídica. Yahvé había prometido afirmar la casa de David para siempre. Eso se encuentra en el pacto davídico en 2 Samuel 7:16. Pero esa dinastía ya no merecía ser llamada casa, sino enramada caída, o en buen centroamericano, champa caída. Sé que estaba mal esta dinastía, había perdido 10 de las tribus, y en ese momento pues no les iba tan mal, pero la historia no había sido tan buena allí en el reino del sur, y sería peor aún en el futuro. Y muchos estudiosos piensan que la referencia a la enramada caída de David implica que este pasaje que estamos leyendo al final del libro 9:11-15 se originó después de la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., que sería que un buen tiempo después de los tiempos de Amós, unos 180 años después, cuando el último rey davídico fue llevado cautivo a Babilonia. Esto se ve en 2 Reyes 25-27, por ejemplo. Y que por lo tanto el pasaje no provino de Amós. Sin embargo, digo yo, que desde la perspectiva de Amós y sus contemporáneos, la dinastía de David ya era una enramada caída, pues había perdido 10 de las 12 tribus. Algunos, como los autores del libro Panorama del Antiguo Testamento, procuran resolver el problema traduciendo cayendo en lugar de caído. Ambas traducciones son posibles, pero el hecho de que Amós llama a la dinastía enramada en lugar de casa implica que para él la dinastía ya estaba en una condición de caída. Si bien de hecho, lo que Amós no podía prever tal vez, decaería mucho más en el tiempo del cautiverio babilónico. La promesa de Yahvé aquí de restaurar la dinastía davídica a su gloria antigua, donde dice como en el tiempo pasado, dice en la Reina Valera, en la Biblia de Jerusalén se traduce un poco mejor como en días de antaño, e implica, entre otras cosas, que las tribus del Reino del Norte volverán a someterse a esa dinastía, lo cual no era el caso en tiempos de Amós. Este anuncio no se vería con agrado en el Reino del Norte, donde Amós estaba profetizando. Y ahí menciono el pasaje en 1 de Reyes 12, donde se habla de cómo las 10 tribus del norte se apartaron de Judá y en el sur. Un segundo aspecto de la profecía aquí es que la dinastía davídica volverá a poseer las naciones que habían sido sometidas al dominio de David. Y aquí explico que la estructura de la oración hebrea, esto es en 9:12, vamos a leer el versículo, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Así está en la Reina Valera. La expresión que es, voy a comenzar desde el inicio, la estructura de la oración hebrea, el paralelismo dentro de esta oración y el ritmo en hebreo indica que la frase aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre no es el sujeto del verbo posea, sino que califica todas las naciones. Así que debemos leer algo así, y todas las naciones, aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre,
poseerán el resto de Edom. Dice Jehová que hace esto. La expresión significa esto de la expresión aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, significa aquellos que me pertenecen. Y podríamos, no vamos a tomar tiempo ahora, pero uno podría mirar el uso en hebreo de esta idea del nombre de una persona invocado sobre otra persona o sobre otra cosa, o sobre una cosa en los pasajes mencionados a continuación en Deuteronomio, en 2 Samuel, en Isaías y en Jeremías. Ahí es donde uno mira que eso de que un nombre sea invocado sobre alguien significa que esa persona o esa cosa pertenece a esa persona. Aquí la frase parece referirse a las naciones o pueblos que estaban sujetos al antiguo imperio de David, que eran precisamente los 6 pueblos sobre los cuales Amós pronunció profecías de juicio al principio del libro, en el capítulo 1:3 hasta el 2:3. Los arameos, los filisteos, los fenicios, los edomitas, los amonitas y los moabitas. Aquí al final del libro y en los capítulos 1 y 2 forman lo que se llama una inclusión que sirve para enmarcar todo el libro. Así que en el versículo 12 lo que está profetizando Amós es que todos estos pueblos van a volver a estar sujetos a Jehová y al imperio y al reino davídico. Contribuye a la inclusión el uso del nombre Edom aquí y 3 veces en el capítulo 1 al principio del libro. Ahí están los 3 versículos. La palabra resto aquí tal vez indique que esta profecía se dio en un tiempo, cuando habla aquí del resto de Edom. Tal vez indique que esta profecía se dio en un tiempo cuando la dinastía davídica poseía una parte de Edom. Efectivamente, Usías, que era el rey en el reino del sur en ese momento, recuperó el puerto de Eilat. Eso se narra en 2 Reyes 14 y en 2 Crónicas 26, el cual se perdió otra vez durante el reino de su nieto Acaz. En el periodo exílico y post-exílico, o sea, durante el cautiverio babilónico y después, Judá no poseía ninguna parte de Edom, sino que al contrario, Edom poseía el sur de Judá. De modo que la frase resto de Edom puede ser una confirmación de que la profecía procede en verdad de los tiempos de Usías y por lo tanto de los tiempos de Amós. Esto lo digo porque hay quienes cuestionan esto, dicen que estas profecías que se han cumplido en parte, pues seguramente se emitieron después del cumplimiento en vez de antes. Entonces el sujeto implícito del verbo posean en 9:12, que no se expresa, ese sujeto no se expresa explícitamente en el texto. Eso se puede mirar en las versiones que menciono a continuación. Ese sujeto debe ser los futuros reyes davídicos a los cuales alude el versículo anterior. Así que esos reyes iban a poseer el resto de Edom y a todas las naciones. Una profecía de nuevo del dominio del rey davídico en el futuro. Una profecía que no hemos visto cumplido hasta el día de hoy, pero que creemos que se cumplirá en nuestro Señor Jesucristo. Yahvé bendecirá a Israel con abundancia agrícola. Esa es la promesa siguiente en esta profecía final, en el versículo 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y al pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto,
y todos los collados se derretirán. En la primera parte de ese versículo tal vez no la entendemos, pero la explicación siguiente tal vez nos ayude. Cuando el que araba comenzaba su trabajo en Israel, en octubre o noviembre, que era la época en que se araba, el segador de granos, quien normalmente terminaba sus labores en mayo o junio, todavía estaría cosechando. Tanta sería la cosecha. Ahora, en la otra parte, el pisador de las uvas, quien normalmente trabajaba en agosto y septiembre, así que eso es cuando hubo cosecha de uvas, no acabaría su faena antes del tiempo de la siembra en noviembre o diciembre. Las viñas producirían tanto que sería como si los ríos y los collados fluyeran vino nuevo. Lo que dice al final del versículo 13, ¿verdad? Y luego la promesa de abundancia agrícola presupone otra. Esa promesa que ya leímos presupone otra. El retorno de Israel del cautiverio a la tierra prometida. Aquí leemos en 9:14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Este es el cautiverio que ya se mencionó en el versículo 9, donde dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Las bendiciones del versículo 14, de que ya acabamos de leer, revertirán los juicios profetizados en 5:11. 5:11 profetizó Amós lo siguiente: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga o impuesto de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. A esto Yahvé agrega que los israelitas tendrán la tierra como posesión perpetua. Esto en el versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Las últimas palabras del versículo 15 subrayan que Yahvé es quien garantice el cumplimiento de estas promesas. En la expresión ha dicho Yahvé, o en la Reina Valera ha dicho Jehová, Dios tuyo, y que Él lo hará por su pacto con Israel. Eso es lo que va implícito en Dios tuyo. Es Dios, Yahvé es Dios de Israel, porque hicieron pacto. Yahvé hizo pacto con ellos en el monte Sinaí hace siglos anteriores. Y que Él permanecerá fiel a ese pacto aun cuando Él envíe estos terribles juicios contra Israel. Allí termina el libro de Amós, un libro que, como ya hemos comentado, bastante negativo hasta estos últimos versículos. Así que es un libro que da a entender que caería sobre Israel terribles castigos y juicios, pero que habría restauración algún día. Y curiosamente, en la historia hasta donde hemos vivido nosotros, hemos visto bastante sufrimiento de parte del pueblo judío durante muchos siglos, aún durante los tiempos bíblicos posteriores a Amós, y por siglos no hubo una nación de Israel en la tierra prometida, pero en la última generación se ha vuelto a nacer ahí una nación de Israel, que es una nación que está prosperando, pero en su gran mayoría los habitantes de Israel no están sometidos a Yahvé ni están obedeciéndole a Él. Así que por un lado vemos que
Esas promesas de Yahvé, pues los eventos de la última generación nos animan a creer que Yahvé va a cumplir algún día esas promesas, pero a la vez no vemos hoy todavía un cumplimiento del tipo que se describe aquí en el libro de Amós.